Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Hola, Soher, muchas gracias por dedicarnos un rato. Como te conté, estamos recuperando o recorriendo las historias de algunos dirigentes de PRO o del PRO de todo el país, con la idea de saber quiénes eran antes de que los conociéramos. Seguramente eran los mismos, pero hay toda una parte de la vida que uno desconoce hasta que se los encuentra en una lista o o por la tele o lo que sea. Hoy vamos a conversar con Soher El Zucaría, que es diputada nacional, pero antes de ser diputada nacional y antes de ser diputada provincial, tiene una maravillosa y muy interesante historia hasta donde pude averiguar, y seguramente hoy nos enteraremos de más cosas. Hola, Soher, gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a vos, Pablo, y a tu equipo, y al PRO por tener estas ideas que me parece que son fabulosas, porque somos muchos y nos conocemos poco, así que hace bien. Así es. Bueno, la primera noticia que encontré stalkeándote, como se dice ahora, buscando información acerca de tu biografía, es una historia que podría ser la de muchísimos argentinos, muchísimas argentinas, pero que es la tuya. Y tiene que ver con el lugar que tengo detrás mío, que se llama Lledeida en la versión castellana, Jdeide, Jdeide en la versión en árabe libanés, digamos. Y naciste ahí. ¿Por qué naciste ahí? Bueno, mis abuelos maternos llegaron a Argentina en la década del 30, como la mayoría de los inmigrantes o la gran ola migratoria que vivió Argentina, y se instalaron en el Valle de Punilla, de la provincia de Córdoba. Y llegado los años 70, ya la colectividad volvía a visitar a su familia después de una o dos generaciones en Argentina. Costaba mucho, así que ahorraban durante mucho tiempo. Mis abuelos maternos compran un pasaje y se mudan en ese momento a la ciudad de Córdoba. Y en un pasaje a mi abuelo no le parecía pertinente viajar solo, quería viajar con mi abuela, entonces decidió que uno de sus hijos viajara. Y en el sorteo salió mamá, digamos. Entonces, ¿cuántos hermanos tiene tu mamá? Son 3 hermanos y ella es justo la del medio. Y decidieron que ella viajara. Y fue con todo un grupo de libaneses de Córdoba, eran como 30, y entre ellas sus tíos, sus primos, así que estaba bien cuidada. Mi mamá tenía 16 años y bueno, viajaron, toda una odisea, te imaginarás, en la década de llegar 70, de aquí 74. hasta iban a este pueblo, a este pequeño pueblo. Claro, sí, todos somos de donde venía la familia. Exactamente. La verdad que fue toda una emoción muy grande para todos los paisanos, como decimos nosotros, porque algunos tenían medios hermanos que no habían vuelto a verse en persona, solamente por cartas. La emoción, como te digo, era muy fuerte. Bueno, a mamá la recogió su tía en el aeropuerto con mi papá, que es era su primo. Y bueno, se conocieron ahí en su visita. Al cabo de unos meses decidieron ya casarse. Y inmediatamente después que
que se casaron, al muy poco tiempo, mamá quedó embarazada, pero ella siempre tuvo la firme convicción de volver a Argentina, nunca fue a instalarse al Líbano. Y eso se suma a que en el 75 se produce la guerra civil libanesa. Más que nada, nunca quería quedarse, además tenía el pasaje que iban, en ese momento lo iban cambiando el regreso. Pero tenía un marido un marido nuevo, claro, entonces y un padre por venir, digamos. Claro, llamó a Argentina y mis abuelos compraron el segundo pasaje, y así es como, fíjate, el primero en venir a Argentina viene mi papá solo, porque mi mamá tenía 8 meses de embarazo y ya en ese entonces no te dejaban abordar la aerolínea por el riesgo claro, a un nacimiento prematuro o algún riesgo en el viaje. Y entonces mi papá solo aborda el avión para llegar a Argentina y mi mamá se queda a esperar. A los días nací, porque fui 8 mesina, así que a los días nada más nací, y después de nacer ya, antes de los 40 días estábamos en Argentina, los 3 juntos nuevamente en Córdoba. Y para tu papá, por lo que leí, Munif había estudiado en la universidad en el Líbano con la vocación de ser un líder religioso, como se los conoce en el Islam, un sheikh, ¿es así? Exactamente. Estudió en el Líbano, en la Universidad del Aqsa. El Aqsa es la principal universidad de ciencias islámicas en el mundo, la más antigua de Egipto, y tiene una sede en el Líbano. Y mi papá ganó una beca para estudiar y se recibió de líder de sheikh o de sheikh, que es justamente como un poco más que un cura, porque son ciencias religiosas, y después se siguió perfeccionando en distintas universidades. Y bueno, en Argentina, ni bien llegó a la Argentina, la comunidad lo adoptó para sí como el imán, como el guía religioso. Uh-huh. Y a ver, hacemos como un truco de edición, ¿no? Y ahora Soher, sos chiquita, sos una niña que vive en Córdoba, que tiene un papá libanés, digo, que está aprendiendo el castellano seguramente y lo va incorporando de a poco, una mamá argentina con familia argentina, pero de fuerte identidad libanesa también. ¿Y cómo es ser chica en Córdoba en esa familia? Bueno, la verdad que yo nunca viví mucha diferencia, Pablo, porque nosotros teníamos comercio, mi familia siempre tuvo un comercio, entonces mi casa estaba siempre llena de gente, sea por el trabajo de mi padre, que aunque nunca cobró un sueldo por su trabajo, porque acá las minorías religiosas difícilmente tengan un sueldo si no es regularizado desde un país extranjero, y mi padre no tuvo un sueldo por su profesión, que era real su profesión. Imagínate que él casaba, él divorciaba, él nos enseñaba idioma y religión a todos los jóvenes y no tan jóvenes. Leía las cartas de todos los paisanos que mandaban a sus familiares y que no sabían. Y también, como siempre, tuvo una vocación de una apertura, y creo que es lo que más heredé, de alguna forma trato de imitarlo. En casa venían curas villeros, rabinos, pastores evangélicos. Entonces yo siempre digo que lo primero que aprendí fue a hacer café, porque era lo que papá o mamá pedían, ¿viste? Café, ¿Y el café para las visitas. Y el café para las visitas era el café, claro, porque yo más fuerte. Una cosa claro que creo que todos los migrantes llevan consigo es los olores de su cocina. Digo, y los sabores. Sí. La cocina viaja con la gente y, bueno, por supuesto se va adaptando a los ingredientes locales, que a veces no son los mismos que existen en los países de origen o en las regiones de origen,
¿Y cuáles eran esos sabores? ¿Cuáles son los sabores de tu infancia en Córdoba, los de la cocina? La verdad que en casa se cocina toda la comida árabe y también somos fanáticos de la milanesa o como de la empanada criolla, pero mi madre y mi padre, los dos, son muy buenos cocineros. De hecho, uno de mis hermanos es gastronómico, así que se disfrutaba de todo. La única vez que yo notaba en los paisanos, y creo que algunos italianos lo pude ver igual, que la melancolía estaba presente con la música, ¿no? Cuando escuchaban esos temas que los hacían transportar a lo más íntimo de su fibra, porque muchas veces vos no entendés lo que están diciendo, ahí se notaba la melancolía. Pero mi padre, la verdad, Pablo, era una persona sumamente alegre y positiva. Entonces, en mi casa siempre estaba lleno de gente, siempre, siempre. Y después la integración, que como te digo, que como comerciante te da indudablemente una conexión con toda la comunidad, con los vecinos. Siempre se involucró mucho. ¿Cuál era el comercio de qué tenían? De almacén. Mira, o sea, claro, era un punto de encuentro entre clientes y proveedores y amigos, y era un lugar para estar. Y ¿vas a la escuela pública? Sí, siempre fui a la escuela pública, la primaria, la secundaria, siempre a escuela pública, en la universidad también. La verdad que mi primera vocación era estudiar relaciones exteriores, pero acá en Córdoba solamente estaba en la privada, en la católica. Y honestamente, ¿por qué querías estudiar relaciones exteriores? Porque creo que siempre tuve esa necesidad de creer que mediante la diplomacia se resolvían los problemas. Y lo sigo pensando. La diplomacia en el sentido amplio de la palabra. Creo que el diálogo, la mediación, son las formas de solucionar muchos de los problemas. Quizá por eso como abogada soy un fracaso, porque no me gusta litigar. De ninguna manera me gusta litigar. Me parece que dialogando se encuentra el camino a... ¿Crees que esa visión, porque digo, esa es la visión de una persona madura, digo, ¿cómo construiste esa visión? ¿Tuvo que ver la guerra del Líbano, que se sintió, se vivió de una manera especial en la comunidad libanesa de Córdoba? ¿Por qué una chica cordobesa quiere promover el diálogo? Digo, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde había venido? ¿Cuándo lo descubriste? Bueno, siempre estábamos como minoría, siempre estás rodeado de muchos amigos que también son minorías, por acción o por la vida. Digo, yo tengo amigos entrañables de la comunidad armenia, de la comunidad judía, y en todos en algún momento como minoría pasamos por las mismas situaciones. Pasamos por situaciones de discriminación, no muchas veces conscientes, pasamos por situaciones de relacionamientos familiares que muchas veces el matrimonios mixtos y todas las consecuencias que tienen para unos, para otros, los distintos puntos de vista, los familiares, cómo es ser minoría y practicar una religión distinta, que no festejes Navidad, que digamos que tu calendario es distinto al de la mayoría. Lo mismo le pasa a los armenios, a los judíos, a nosotros, a los ortodoxos mismos. Entonces, eso por un lado. Y después cuando en la guerra del Golfo, en Córdoba, empezaron a dialogar líderes religiosos. Mi padre, Monseñor, en ese momento Rodríguez, el obispo de Córdoba, el rabino era Marcelo Friedman, y comenzaron a dialogar para hacer un mensaje de paz desde Córdoba para esa guerra del Golfo, que después de la guerra mundial y de varias escalas de violencia fue como se tornaba como la más importante, que podía provocar múltiples consecuencias. Y a partir de ahí, bueno, toda la clase política y dirigencial se plegó y se hizo una caminata por la paz en Córdoba, y a partir de ahí nació
el Comité Interreligioso por la Paz, que estos 4 líderes sumados al Consejo Evangélico de Córdoba dieron forma, ¿no? Y ellos empezaron trabajando en el diálogo, pero se dieron cuenta que cooperaban para resolver conflictos. Cuando hubo un paro de transporte de muchos días en la ciudad, convocaron a una mesa de diálogo, pudieron resolverlo. En los fatídicos... Todo esto ocurría, perdón, estoy pensando, la Guerra del Golfo es 92, si no me equivoco. Sí. Y o sea que vos sos una chica de 17 años. Exactamente. Que sos testigo privilegiada de este proceso en el cual tu papá empieza a conversar con otros líderes religiosos y luego con otros líderes políticos. Y lo ves con fascinación, me imagino, no solo por el tema, totalmente, sino que también era tu papá, o sea, era doblemente atractivo a los 17 totalmente. Años. Totalmente, pero además porque me llamaba la atención que en la comunidad judía o en la comunidad nuestra nos criticaban por sentarnos mutuamente a dialogar, y a la comunidad cristiana entre sí, es decir, católicos y evangélicos, les pasaba exactamente lo mismo. Y yo decía, no entra en mi cabeza, porque en ese pueblito que vos tenés detrás, que recién lo pude conocer en el 2009, que viajé con mi hermano, ahí convivimos o conviven cristianos, ortodoxos y musulmanes, y no hay guerra. Digo, se respetan y se saludan por las fiestas y conviven y van a la escuela. Entonces, digo, la mayoría del mundo pasa esto. ¿Por qué hay lugares donde se fomenta estas crisis o estas posiciones doctrinarias tan fundamentalistas que no te permiten reconocer al otro como hombre o como mujer, de igual a igual? Eso es algo que toda la vida me llama la atención y me da impotencia en reconocer. Y después aprendí que los líderes religiosos, cuando en la crisis del 2001, por ejemplo, los líderes religiosos tenían, si vos recordás, evangélicos, católicos, daban de comer, recibían y otorgaban los planes jefe y jefa de hogar, todos juntos trabajamos con las organizaciones y con las universidades, porque todavía la ciudadanía en todas las partes del mundo cree mucho más en los líderes religiosos que los líderes políticos. Entonces, eso es un plus muy importante como responsabilidad. Claro, y me imaginaba, y tu mamá en el medio, ¿cómo veía todo esa expansión de tu papá, ya más allá de la propia comunidad, además de tu fascinación con lo que tu papá estaba haciendo? Mi madre, la verdad, fue un gran pilar. Sin mi madre, mi padre y todos nosotros no podríamos estar cumpliendo nuestras metas y nuestros sueños. Así que mi madre siempre acompañando y sosteniendo todo lo que era la familia y todo lo que era también muchas veces mantener el negocio en pie, abierto y que no faltara nada. Así que una luchadora incansable, y también porque creyó que lo que hacía mi papá desde el día 1, ¿no? Siempre tuvieron una relación fantástica, y la verdad que hasta el día de su muerte estuvieron mucho más que unidos. Qué maravilla. Me preguntaba, ¿y elegís Derecho? Sí. Querías Relaciones Internacionales, pero al principio estuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Por qué? Por 2 causas. Yo siempre pensé que la justicia era como aquella herramienta que te permitía poner sobre la mesa las reglas para el diálogo y llegar a la concordia. Y segundo, porque en la Nacional, después de hacer Derecho, podías hacer 2 años más y tenías el título de Relaciones Internacionales. Eran las 2 causas que se unían. Al tercer año de la carrera me di cuenta que al haber una biblioteca que te defiende una postura y la mitad de la biblioteca que defiende otra, me senté con mi papá y le dije, esto no es justicia. Tuvimos un año debatiendo sobre eso.
la verdad que me apoyó mucho, me dijo si no era la carrera que había elegido que podía cambiar, pero no decidí terminarla. Y bueno, y después hice una maestría en Relaciones Exteriores como quería realmente. ¿Y eras buena alumna? Era buena alumna, a mí al principio como a todos nos costó el ingreso a la universidad pública, 300 y pico de personas por aula y demás. Obviamente eso te hace crecer bastante, pero en el primario, en el secundario fui muy buena alumna, y en la universidad tuve mis altos y bajos. Cuando mi padre falleció, la verdad que me costó un poco retomar y terminar la carrera, pero claro que lo hice y a conciencia, digamos. Qué bueno. ¿Y la identidad partidaria y todo eso existía o era una época en la cual tu vida estaba más concentrada en esto de pensar casi los grandes problemas del mundo, ¿no? Las guerras y los desentendimientos entre las religiones y entre las naciones? Mira, Pablo, hay otra experiencia en mi vida que me llevó a aprender mucho más desde las vivencias que de los libros. Este comité interreligioso también tiene en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un par que se llama Religiones por la Paz. Y crearon concilios interreligiosos en todo el mundo. Y en América Latina se comenzó a crear en el año 2006. Y eligieron 2 jóvenes para lo que era el Consejo Interreligioso Juvenil. Una fui yo por Argentina y otro fue un chico católico de Perú. Y nos tocó, junto a otros 18 jóvenes, mediar en conflictos internacionales en distintas partes del mundo, en Kenia, en Libia, en Filipinas, en India. Eso me dio una apertura que media biblioteca o una biblioteca entera no me lo hubiera dado, porque fue personal y fue fuerte. En cada una de las vivencias fue muy fuerte. Pero siempre entendí que Argentina, comparándola con todo esto, era un país que teníamos todo. Y después teníamos un agravante más, no es agravante, gracias a Dios que lo tenemos, que es la universidad, es decir, la educación pública. Para mí, la universidad, porque primario y secundario siempre es mucho más accesible, pero la universidad pública, aún yo no pudiendo pagar, siendo hija de comerciantes, no pudiendo pagar una cuota en una universidad privada, yo estudiaba de noche y trabajaba de día, y esa posibilidad existe. Cuando gané la beca para el posgrado en España, hablaba con mis compañeros que eran de muchos lugares del mundo también y no tenían esa posibilidad. Todos habían ahorrado muchos años, sus padres, para que ellos accedan a una formación académica. Y eso te da un diferencial que no te da en muchos países del mundo. Entonces, definitivamente, el hecho primero de que Argentina sea lo que es, y que cualquiera que tenga realmente, insisto, cualquiera que tenga vocación de superarse, tiene las herramientas para hacerlo. Por supuesto que depende mucho de las circunstancias, pero se puede hacer. Eso es, lo comparto absolutamente, pero además está muy presente en el pensamiento del inmigrante, de todas las corrientes de inmigrantes. La idea de se aprovechan las oportunidades, pero el esfuerzo personal y el objetivo, digamos, pero el proyecto es de uno o de su familia, no es, y depende de uno, no hay principal obstáculo que uno mismo, digamos. Tal cual. Si tenés férrea vocación y compromiso y querés hacer un cambio o querés ser diferente, digo, uno es diferente en cualquier profesión u oficio, no necesariamente con un título universitario, pero en mi caso yo siempre sabía que no quería seguir siendo comerciante. A mí no me siento comerciante, no sé vender y comprar, aunque los genes de mis raíces lo demandan de esa manera. Yo no soy buena comerciante, entonces sabía que no me iba a ir bien en ese mundo nunca, y quería realmente buscar la justicia. ¿Alguno de tus hermanos siguió con el comercio familiar?
No, mi hermano Julio, que me sigue, es gastronómico, es comerciante pero gastronómico, y Samir, que es el más chiquito, estudia marketing, así que no, trabaja en una Tampoco. universidad en el área de marketing y estudia marketing. No. ¿Y el almacén cerró? Sí, 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 sí. No, Ya en vida ok. de mi padre, por suerte, pudimos Y cerrar. cuando volviste a casa y le dijiste, papá, mamá, gané la beca, me voy a Kenia a resolver problemas de guerras civiles o me voy a las Filipinas, ¿todavía no te habías recibido o ya te habías No, todavía graduado? no me había ¿Estabas estudiando recibido. la facultad? Ya tenías Claro, 20 años, más o menos. sí, sí, ahí empecé con la mediación en conflicto gracias a Religiones por la Paz y al Comipaz. Lamentablemente mi padre no me vio hacer esto, mi madre sí y estaba feliz de la vida, porque era lo que me apasionaba de verdad, me apasionaba además. Te repito, te abre la cabeza y aprendes muchísimo, muchísimo, el respeto, la tradición, la cultura, lo que pesa, los nacionalismos, las dificultades de otros lugares en el mundo, y volvés a tu patria y decís qué bendito que somos. Si acá tiramos una pepa y nace una planta, si acá tenemos todas las posibilidades de explotar el turismo porque tenemos mar, montañas, océanos, tenemos ballenas, tenemos todo. Argentina es un país que ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de todo lo que puede dar, de todo lo que puede dar. El problema de los argentinos somos los argentinos, entonces tenemos que aprender a querer mucho más nuestro país. Y eso me dio el poder viajar y conectarme y relacionarme y ver que había chicos de 17, 18 años que habían dado su vida en una guerra civil porque no querían la corrupción en su país. Yo decía, esto no puede ser, y en una pobreza extrema, extrema. No puede ser posible que nosotros no valoremos lo que tenemos. ¿Cuál Y fue el después, momento, cuál fue el momento, si tuvieras que elegir uno, de esa experiencia internacional, producto de esta beca que habías ganado y que seguramente habías merecido, porque no deben haber elegido, debe haber habido muchos postulantes? ¿Cuál fue el momento, si vos decís, en el que, revelador, en el cual dijiste, bueno, esto que te cambió? En una entrevista dijiste que toda esa experiencia te había cambiado. ¿Cuál fue ese momento, si hubiera uno, si hubiera que elegir uno? el más importante fue, creo, en Kenia, porque toda la mediación que hicimos fue en donde se dio la guerra civil, a una semana que todavía estaban en un alto al fuego. Kenia tiene una población extremadamente joven, como la de Latinoamérica, muchos jóvenes. Las dos facciones que desconocían las elecciones presidenciales eran jóvenes y vivían en Kibera. Kibera es la villa miseria más grande de África toda. Y ahí es donde fuimos con voluntarios y con la misión de Naciones Unidas a instalarnos. Y realmente las condiciones en las que esa gente vivía y lo que esperaba aún estaba dispuesto a que cambiara su realidad, definitivamente me marcó muchísimo, muchísimo me marcó, y fue lo que dije, bueno, ya está, hay que ponerse a trabajar en cada uno en su país. Y además siempre elegía volver a Córdoba. Yo, si eligiera un lugar en el mundo, sería Córdoba. Entonces digo, porque es conservador, es rebelde, tiene tantas cosas Córdoba, Ser que conservador y rebelde, que además parece una contradicción, y no sé total, hasta dónde lo es. A veces parece no una sé hasta dónde, contradicción. pero no sé hasta dónde lo es, sobre todo en determinados contextos, ¿no? Seguro. Ahora me pregunto, digo, tu salto a la política ya tiene unos años, pero antes te quería preguntar una cosa, tal vez trayendo esa experiencia tan rica en mediaciones, ¿cómo percibís nuestra propia polarización? Que lejos de configurar una guerra civil, afortunadamente no lo es,
tampoco parece haber tendencia hacia recuperar, entre comillas, la amistad, no sé cómo llamarlo, o la confianza o el respeto que vos mencionabas. Es decir, no estamos en el peor de los mundos, pero tampoco en el mejor en términos de relaciones entre personas que piensan diferente, para llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia eso? Yo creo que esta grieta es diferente a la grieta que estaba instalada en Argentina previo a la del 2015. Porque previo al 2015 discutíamos en cualquier lado con posiciones muy extremas. Después vino el gobierno de Mauricio, o el gobierno de Mauricio con Juntos por el Cambio, Cambiemos, como querramos llamarle, la alianza. Pero el gobierno de Mauricio nos dejó una mirada diferente, se gestionó de otra manera. Con errores, con aciertos, hubo gestión, y hubo transparencia, y hubo respeto a las instituciones. Entonces yo siento que hoy la grieta está más instalada en los sectores, en los círculos rojos o en los sectores más institucionales que en la propia sociedad. Creo que la sociedad hoy puede comparar dos formas de gestionar, y dos formas de hacer política, y dos formas de administrar el Estado. Entonces, creo que la grieta que estamos viviendo en este momento es acentuada directamente por valores. Definitivamente tiene que ver con los valores. Tiene que ver con una sociedad que busca y aspira a una transformación, y que una parte de la sociedad quiere que esa transformación se dé de manera institucional, de manera republicana, cuidando a todos los actores y a todos los sectores. Y hay otra parte de la política argentina o de los dirigentes políticos que creen que con el populismo se puede seguir gobernando. Y me parece que imitando a otros países del mundo, nosotros estamos en otro momento institucional del país, y además el populismo no va a tener, como tienen otros estados, el dinero necesario para fomentar ese populismo. Y por eso va a entrar en la crisis que vemos hoy en el partido que nos gobierna, con 3 o 4 cabezas con distintas agendas todo el tiempo, solapando agendas de acuerdo a los intereses personales. Es tal el personalismo que gobierna hoy en Argentina que ni siquiera es uno, son varios personalismos y van a chocar entre sí. Todo lo va a orientar o lo va a facilitar si tuvieras dinero. Como no hay dinero, porque fue fácil gobernar con la soja previo al 2015, hoy no tenés esos ingresos, y encima en su matriz ideológica está ir en contra de cualquiera que produce, como es el campo, como es la economía de conocimiento, como son las industrias, está en contra de eso. Lamentablemente son cuestionamientos que tienen que ver con los valores, el respeto a la propiedad privada, a la superación personal, y eso está en el gen argentino. Así que el gen argentino se va a despertar, y ya empezó a despertarse. ¿Cuándo te convertiste en política? ¿Cuándo tomaste la elección de, digamos, hasta ese momento estabas participando a nivel global, sé que te fuiste a estudiar a España también, pero ser de un partido, asumir una identidad partidaria, hasta ese momento no te había pasado. Digo, o no lo habías elegido o no lo habías decidido. ¿Por qué lo decidiste en el momento en el que lo decidiste? Lo decidí porque no daba más el país. Como abogada trabajaba en una consultora donde teníamos asesoramiento para pymes que desarrollaban tecnología para el agro y el campo. Y empezaron en 2015, 2016, empezaron a tener mucho relacionamiento con el mundo, intentando los silobolsas, comenzaban toda la tecnología ya a modificar ese proceso de conservación y demás. Muchos agroquímicos que se inventaron salieron de Santa Fe o de Córdoba. La siembra directa empezó a verse con el mundo con interés, porque en el mundo siempre faltan alimentos. Entonces Argentina siempre es bien vista
porque se necesita lo que producimos. Producimos 4 veces más de alimentos que consumimos y siempre vamos a ser un país exportador. Y en el 2016, lamentablemente, comenzó la crisis cambiaria, el encaje, AFIP todos los días sacaba 2 o 3 resoluciones que se solapaban y empezaron a decaer nuestros clientes. Dejaba de asesorar y no les pedía perdón porque no les podía establecer un asesoramiento rígido, porque de un día para el otro cambiaba absolutamente todo. Y recuerdo patente que teníamos unos inversores que del extranjero querían comprar tierra en Santiago del Estero y fuimos a ver como 5 campos y los 5 estaban con problemas de usurpaciones. Entonces el movimiento campesino y todo este dilema previo al 2015 existía y muy fuerte en Argentina. Así que eso fue lo que me llevó definitivamente, además por el trabajo viajaba constantemente a la ciudad de Buenos Aires y veía la transformación que la ciudad en cada viaje veía una cosa distinta y novedosa, y que me parecía que empezaba a formarse lo que yo quería en cualquier ciudad como Córdoba o cualquiera del mundo. Y además con un mensaje claro, no peleándonos desde las ideologías, porque ya nadie debate de ideologías. La gente quiere respuesta a sus problemas. Y eso me parece una discusión que está fenecida. Nadie discute que podamos tener una ideología de centro, de izquierda, de derecha, te puede gustar o no gustar. Pero hoy la ciudadanía te demanda respuesta a sus problemas. La respuesta a sus problemas es gestión. No es si me paro a la derecha, si me paro a la izquierda de la gestión. Es gestión, es el resultado. Es la parada del colectivo, el semáforo, es la seguridad, es que no haya inflación. Entonces, me parece que tenemos que buscar lo que la gente necesita, que es pragmatismo. Y Mauricio representaba eso, es pragmatismo. Realmente y definitivamente, hoy la gente, y más en pandemia, está cada día más individualista. Y lo que quiere es llegar a fin de mes, poder comprar su auto, irse de vacaciones, y después cada día menos participa en decisiones, salvo que vea peligrar lo que realmente siente que necesita. Y eso también es otra marca que nos dejó el gobierno de Mauricio, de hacernos ver que nos tenemos que hacer cargo como pueblo de las soluciones de los problemas comunes, porque solo no nos vamos a salvar. La inseguridad, con poner rejas a todo el alrededor de tu casa, no te va a salvar, porque salís a la calle, porque tus hijos salen a la calle, porque estudias, trabajas, convivís, y porque solo no vas a poder salir. Se necesitan políticas a largo plazo. Y eso demostró Mauricio. Y cuando pensaba que bueno, por supuesto estoy de acuerdo y lo digo por experiencia propia, digo en mi caso, pero pensaba también en tu primer elección, digo, cuando te convertiste en legisladora provincial en Córdoba. ¿Cómo te vieron tus amigos, tus parientes, cuando les dijiste, bueno, voy a ser candidata, me voy a meter, me metí en el PRO, quieren que sea candidata, o quiero ser candidata? ¿Qué pasó ahí? Se sorprendieron muchos, pero todos definitivamente, desde el más cercano al más lejano, me apoyó definitivamente. Nadie sabía cómo me iba a desempeñar, porque nunca en mi boca, a mí me gusta la gestión, ¿no? Nunca me imaginé siendo legisladora, nunca me imaginé en una banca. Bueno, por supuesto, mi madre y mis hermanos son mi apoyo fundamental. Sobre todo mi hermano que me sigue, lo que él le pida o el consejo que me dé, digamos, para mí es como palabra santa, porque tenemos una relación muy pegada, muy cercana, y la verdad que solamente apoyo desde todos, porque además hubo que convencerme, porque no quería ser legisladora. Ah, mira. Claro, porque en el PRO estaba a cargo, o estoy todavía a cargo, de la ciudad capital, y nosotros en la alianza Cambiemos
el doctor Lavaque iba candidato a viceintendente. Entonces él me pedía que yo estuviera en el consejo deliberante con él. Y para mí estaba el compromiso de acompañarlo en su gestión. Así que dije 2 veces que no, y a la tercera vez fue el mismo Lava y varios más que me sentaron y me hicieron ver que era necesario ocupar esa banca y seguir construyendo el PRO desde 2 canales, desde la ciudad y desde la legislatura. Así que bajo esos conceptos ahí arremetimos, digamos. ¿Y la política fue como te la esperabas? Qué pregunta. Para las mujeres es difícil. No es mito que levantemos tanto la voz y que pongamos en la necesidad de los cupos, porque para las mujeres es muy difícil. Tenés que demostrar siempre mucho más trabajo que la mayoría de las personas, aunque en este caso que los hombres. Y para mí en eso también Mauricio fue un ejemplo, porque en cada candidatura Mauricio era acompañado por una mujer. Y para mí eso fue muy importante desde lo simbólico. Quizás él ni siquiera se haya dado cuenta en su momento, pero he tenido oportunidad de hablarlo con él, y desde lo simbólico era muy importante, porque eso refleja la sociedad y refleja 2 miradas distintas de gestionar y de gobernar. Las mujeres también somos más prácticas, y no es cierto que seamos más problemáticas. De hecho, las estadísticas indican que donde gobiernan las mujeres hay mucho menos corrupción, y eso, digamos, es ya de por sí un elemento objetivo que dice mucho. El nuestro sería la experiencia, el caso que confirma la regla. Yo creo que sí, yo entiendo que sí. La excepción que confirma la regla. Exactamente, yo entiendo que es así. Así que definitivamente creo que es un camino que tiene muchos desafíos, que tenés que estar siempre muy entera, pero cuando tenés la convicción de que sos un instrumento o un puente, como digo yo, para resolver los problemas ciudadanos, todos los escollos que se presentan, los podés resolver y los podés superar. Y también poniendo el corazón, poniendo mucho el oído y con una paciencia infinita. La política no es fácil porque el ser humano no es fácil. No es la política mala o buena. El ser humano es el complejo, y toda esa complejidad, al ser una ciencia eminentemente social, tiene que ver con eso. Tu visión de la realidad, tu visión y óptica de algunos problemas sociales, y tenés que estar dispuesto a escuchar y no siempre a que tu palabra sea convencer, sino a escuchar, a deponer actitudes, a consensuar, siempre a consensuar. En eso la legislatura no fue tan complejo, porque la legislatura de Córdoba somos 70 legisladores, porque es solamente, no hay diputados y senadores, es unicameral. Entonces éramos 70, y la verdad que fue bastante más simple que lo que es hoy el Congreso de la Nación, ¿no? Porque en el Congreso de la Nación somos muchos más, de todo el país, no hablas, muchas veces tenés distintas miradas de un mismo problema, aún en tu mismo bloque, porque la realidad de Córdoba no es la de Ciudad de Buenos Aires, ni es la de Salta, ni políticamente, ni desde el trasfondo del problema. En cambio acá hablamos de Córdoba, de una sola cuestión de fondo, con múltiples miradas, pero éramos 70. En un punto o te pones de acuerdo o no te pones de acuerdo, pero el diálogo siempre estaba. Claro. La última que te quería hacer tiene que ver con el mundo de los prejuicios. Digamos, como miembro de una minoría, como son los árabes en Córdoba, y sobre todo después de un fuerte ventarrón de islamofobia que hubo en todo Occidente, sobre todo después de los ataques de Al Qaeda en el año 2001. Los prejuicios por ser mujer, los prejuicios por ser del PRO, o por ser macrista, o por estar con Macri, o por ser
una voz importante. Digo, el mundo de los prejuicios, ¿cómo lidias con él? Con paciencia, por varias cosas. Creo que el que tiene prejuicios es el que no conoce. Entonces, siempre hay un dicho en árabe que tu comportamiento es el mejor ejemplo. Entonces, me parece que la conducta, el comportamiento, el ser consecuente con uno mismo, con el trabajo, con las personas que te rodean, dar siempre la cara, siempre, siempre, aunque no puedas hacer algo, decir no soy capaz o no pude o no lo resolví, creo que eso te da un espaldarazo enorme porque te da la tranquilidad de poder seguir disfrutando o haciendo lo que hay que hacer. La verdad que fue duro, sobre todo en los atentados, después de los atentados en Argentina. Yo estaba en la universidad, obviamente, y sentí por primera vez lo que fue jocosamente la discriminación. No fue nada pensado de parte de docentes o de compañeros, pero que lo tomaban más a chiste, como es el cordobés, digamos, pero sí, mi madre, que usa el hijab, la pasó en algunos momentos mal en la calle, le gritaron cosas, pero la fortaleza de saber que sos una buena vecina, una buena ciudadana. Y después me acompaña, Pablo, una frase de mi padre que siempre hablando, y justamente cuando le expresaba esta dicotomía, que en la universidad buscaba justicia y las dos bibliotecas te amparaban desde dos maneras de ver un mismo problema, él me dijo, haz lo que quieras, cambia la carrera, pero prepárate, porque el siglo que viene es el siglo de las mujeres. Y eso me acompaña siempre, y estoy convencida de que, no sé cómo tuvo esa visión, ese conocimiento, era una persona que leía muchísimo y estaba muy informada, pero me dijo, adquirí las herramientas necesarias para sobrevivir en esta vida, que no es plata, que no es plata. Es razonamiento, es estrategia, es convicción y es tener buena madera y poder mirar a la frente a todo el mundo. Así que esas son las palabras que me acompañan, y si hay prejuicios de la gente, aprenderán a convivir hasta que me conozcan. Yo siempre digo que el hecho de relacionarse, de mostrarte tal cual sos, llegar al Congreso el día que juré con el Corán, porque no había un Corán en la biblioteca, a mí no me hizo mal. Yo llevé mi Corán y lo puse ahí para jurar, porque entiendo que es lo más sagrado para mí. Entonces, si me comprometo ante lo más sagrado, ¿cómo no me voy a comprometer con la ciudadanía argentina? No, en eso no me hago demasiado problema ni me quedo en el rollo de los prejuicios. No, los prejuicios son los demás. Yo tengo la convicción de que estamos ayudando a transformar la Argentina y ese es el camino. Te agradezco muchísimo, Soher El Zucaría, con quien estuvimos conversando sobre su historia, los pasos por los que fue dando a lo largo de la vida y sus visiones que, bueno, finalmente dejaste satisfecho aquella elección de tu padre, creo que con creces. Bueno, yo creo que es día a día, Pablo. Todavía seguramente falta mucho en esta Argentina, pero claro que siempre me acompaña y siento que estaría también de alguna manera orgulloso, al menos de ver que estoy haciendo lo que creo que ayuda a la Argentina, porque además amaba este país y bueno, toda mi comunidad ama este país, está afincada en Argentina, lo siente propio, nos hemos integrado de manera tal que no hay diferencias absolutamente, no nos sentimos más musulmanes que argentinos, somos musulmanes argentinos, entonces, o argentinos musulmanes. En eso estamos absolutamente integrados y nos sentimos responsables del cambio que Argentina tiene que dar para que vuelva a ser esa tierra de oportunidades por las cuales se bajaron de los barcos. Muchas gracias, Soher. Nos vemos. Gracias a vos, Pablo. Muchas gracias. Chau. Hasta luego.
De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.